Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Buenas noches, mis hermanos. Qué dicha que el Señor nos permita encontrarnos de nuevo. Estamos en su redil en línea. Este es el redil 2. Bienvenidos sean todos ustedes a esta clase, a este encuentro de amor con nuestro Señor. En esta noche pues está únicamente Juan Carlos acompañándome. Kelly tuvo algunas dificultades con la energía, pero ahí está en Facebook y va a estar pues monitoreándoles también por ese medio, ¿verdad? Así es que bienvenidos. Vamos a iniciar en nuestra clase con una oración, entregándole a nuestro Dios este momento especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno, gracias, mi Señor. Bendito seas, porque sabemos que es por tu inmenso amor y misericordia que tú has preparado este momento y que nos permites reunirnos este día, esta hora, todos como hermanos, en un solo sentir, en un solo corazón. Quiero, mi Señor, en este momento entregarte esta clase, que tomes a cada uno de los hermanos que se han conectado, que tomes, mi Señor, ese espacio en el que ellos se encuentran. Derrama, mi Señor, tu Santo Espíritu sobre ellos, sobre sus casas, sus familias. No permitas, mi Señor, que nada interfiera, que nada afecte, que no haya ningún obstáculo, mi Dios, para que ellos puedan vivir con la atención necesaria, con el corazón dispuesto, esta clase que tú has preparado. Te entrego, mi Dios, el mensaje de este día. Sé que le hablarás al corazón de mis hermanos, que ellos abran, mi Dios, sus oídos espirituales para que puedan escuchar este mensaje. Toma, mi Dios, también a mis compañeros maestros, a Juan Carlos y a Kelly. Toma mi persona, este instrumento que tú has querido, Señor, que dirija este mensaje en este día. Y a ti, Madrecita, como siempre, Madre linda, pedimos tu protección, pedimos tu intercesión. Quédate con nosotros, quédate en esta clase, quédate en cada corazón. Gracias, mamita linda, porque sabemos que nos amas, que nos cuidas, que nunca nos abandonas y que siempre pides por cada una de nuestras necesidades. Todo esto, mi Dios, te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, vamos en la clase, esta es la clase 2, a ver la continuación del tema que iniciamos la semana pasada, que trabajó Kelly, y es el tema de la misa. Vamos a iniciar nuestra clase este día viendo un video acerca de este tema de la misa, ¿verdad? Y vamos a tratar, cuando le estemos observando, de conectar lo que vemos en el video con lo que nos habló nuestra hermana Kelly en la clase pasada y con todo lo que vamos a desarrollar en la clase de este día. Así es que yo les voy a pedir que desde ahí donde están, pues pongan toda la atención en este video, que es un video muy bonito y muy ilustrativo, y estoy segura que también va a hablar a sus corazones. Muy bien, solo esperamos que esto se proyecte. Creo que solo es de darle play, Juan Carlos. Ok. Wow. Dejó de proyectar, no sé qué pasó.
Vale, vamos de nuevo. Gracias. Pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez que me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, qué profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas. Corazón con corazón, qué profunda comunión, de ti quiero comulgar, Señor. De ti quiero comulgar, Señor. Bien, ya vimos este video, ojalá se hayan resuelto los problemas de audio, pero igual les vamos a compartir el link en el chat para que ustedes también lo puedan ver con calma, ¿verdad? Es un video acerca de la misa, los diferentes momentos de la Santa Misa y es justo de lo que vamos a hablar ahora. Pero antes de pasar al tema de hoy, vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior. Recuerdan ustedes que hablamos de la misa, que Eli decía, pues la misa primera parte, y es porque este día cerramos este tema. Una de las cosas que vimos en la clase pasada es que la misa fue instituida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él mismo la celebró con los apóstoles y que les dijo esas palabras, hagan esto en memoria mía. Y eso es justo lo que hacemos los católicos en misa. Nosotros en misa recordamos y vivimos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También en la clase pasada conocimos los ornamentos. Recuerdan ustedes que le hablaba de los colores de los ornamentos, de lo que significa la estola, ¿verdad? De los diferentes, digamos, como instrumentos que también utiliza el sacerdote en la celebración, ¿verdad? Hablamos de cómo se viste él para celebrar y vivir la misa, y también pues los diferentes utensilios que se utilizan en la celebración eucarística. También algo sumamente importante que vimos en la clase, que esperamos haya quedado claro, ¿verdad? Es que nosotros no somos solo espectadores, nosotros somos parte de esa celebración. No debemos llegar, mis hermanos, solo a sentarnos, a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, aquí me voy a estar, que pase esta hora rápido,
¿verdad? Porque no es así. Si muchas veces no logramos vivir con gozo ese momento es porque nos sentimos simples espectadores, y eso es una de las cosas que habló también nuestra hermana en la clase pasada, ¿verdad? Entonces vimos diferentes elementos de la misa, y hoy vamos a seguir hablando de la misa, ¿verdad? Espero que el domingo que ustedes fueron a la celebración eucarística, pues ya hayan puesto particular atención a ciertas cosas. O sea, si yo los tuviera ahorita para hacerles preguntas, por ejemplo, podríamos preguntar qué color era el ornamento, de qué color iba vestido el padre, cuál era el ornamento que llevaba, ¿verdad? Porque son colores diferentes dependiendo de la época del año litúrgico en la que estamos. Entonces, todas esas cosas que ya nosotros, mis hermanos, lo vamos aprendiendo, y que en eso estamos. Entonces, hoy seguiremos hablando de la misa. El tema de hoy es la misa, segunda parte. Antes de comenzar ya a hablar del tema, a presentarles lo que vamos a trabajar ahora, algunas indicaciones que sé que las han visto en el Redil 1, pero que queremos recordarles, ¿verdad? Que tengan ustedes siempre a la mano un cuadernito, un bolígrafo, algún lápiz para que vayan tomando sus anotaciones. Es importante que tengamos datos de lo que estamos recibiendo. Recuerden que esta es una clase, ¿verdad? Así como cuando vamos a la escuela, pues esta es nuestra escuelita, el Redil es nuestra escuelita de la fe. Aquí estamos creciendo y hay que ir tomando nota, y de repente se nos ocurre algún día les vamos a hacer un examencito, ¿verdad? A ver cómo estamos. Ya Juan Carlos tiene ahí sus anotaciones, ya vieron. Bueno, de hecho yo también tengo las mías. Y saben lo que les puedo compartir antes de pasar a la clase, que cuando pasan los años en este caminar y uno ve atrás y uno va a ver aquellas anotaciones de las primeras clases, lo que uno escribe y cómo el Señor de manera particular en ese momento me habló a algo de mi vida o algo de lo que yo estaba haciendo en esa ocasión. Entonces es muy bonito también darnos cuenta cómo el Señor va trabajando en nuestro corazón, y a veces en esas anotaciones queda evidencia de ello. Así es que les animamos a que lo hagan. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora? El tema de hoy, mis hermanos, tiene 4 partes. Vamos a comenzar hablando, recuerden que dijimos que el tema central es la misa. Muy bien. Entonces vamos a comenzar hablando de los ritos iniciales o rito de introducción de la misa. Luego vamos a hablar de la liturgia de la palabra, luego de la liturgia eucarística y luego de la conclusión o cierre de esta celebración. Entonces vamos a ver primero los ritos iniciales o rito de introducción. Estoy segura que quienes han tenido la práctica, creo que el asistir a misa todos los domingos, la mayoría de nosotros lo aprendimos de nuestros papás, ¿verdad? Son los papás los que, y recordamos esa lucha cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Y es domingo y hay que ir a misa. Y bueno, y los que somos papás, sin duda también lo hicimos con nuestros hijos. Entonces, cuando vayamos viendo todo este rito, ustedes van a recordar, van a ir reconstruyendo la misa, el acto de la misa, y se van a dar cuenta, ¿verdad? Lo que es cada momento. ¿Qué es lo primero que sucede cuando llegamos a la misa? Lo primero, pues, es el canto de entrada. El canto de entrada, llega el celebrante con sus acompañantes. Y ustedes recordarán ese momento. Ubíquense dónde fue a misa usted el domingo y cómo vio este momento, ¿verdad? Empiezan a cantar y va el celebrante, ¿verdad? Con sus acompañantes, que son los acólitos y los monitores y toda la gente que le acompaña en la celebración. Este momento es la primera expresión de la fe, la unidad. Es el sentido de la celebración, la alegría de los hermanos que se encuentran, o sea, que nos encontramos como hermanos y nos encontramos con nuestro Padre Dios. Yo no sé ustedes cómo lo han vivido. A mí me encanta este primer canto de entrada y me gusta que sea un canto alegre, ¿verdad? Porque justo es un momento de celebración, y aunque yo no conozca a muchas de las personas que están ahí, cuando uno se vuelve para ver la procesión del celebrante, y uno empieza a ver los rostros de las personas que están cerca, ¿verdad? Qué bonito. Hoy con la mascarilla no vemos las sonrisas, pero cuando nos podemos sonreír, yo creo que nos sonreímos con los hermanos que están ahí cerca. Es la alegría de hermanos que nos encontramos alrededor del altar de nuestro Padre. El fin del canto, esa alabanza inicial, es justo darle inicio a la celebración y nos prepara para la unión, ese encuentro físico y también espiritual con el Rey de Reyes, ¿verdad? Y nos va preparando también a elevar nuestros pensamientos a la contemplación de todo el misterio litúrgico. Fíjense que esta entrada del celebrante con sus acompañantes simboliza
y eso es importante que usted lo recuerde, el camino que recorre la iglesia peregrina hasta la Jerusalén celestial. O sea, vamos caminando, ¿verdad? Cuando se lleva la cruz, ustedes se han fijado que va una cruz iniciando la procesión y evangeliario, eso simboliza que Cristo, Redentor y Maestro, nos llevará hasta el fin de ese camino, ¿verdad? Vamos caminando. Eso es lo que simboliza esta entrada, esta procesión inicial con el canto de entrada. ¿Se han fijado ustedes qué hace el sacerdote cuando llega al altar? Cuando él llega al altar se inclina y hace un gesto de mucho respeto, ¿verdad? Es un momento de una gran solemnidad de la misa. O sea, no es una cosa de juego, ¿verdad? Y vemos cómo el sacerdote en realidad se compenetra con lo que está viviendo en ese momento, porque el sacerdote es un instrumento de nuestro Señor. Es el instrumento del cual nuestro Señor se sirve para instruir a su pueblo, para celebrar la misa. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote? Besa el altar. Y ese es el beso del esposo a su iglesia. Entonces, fíjense, y hablamos de dos cosas, la procesión, esa entrada, y el beso que el sacerdote hace al altar. En algunos casos ustedes se han fijado que hay incienso, ¿verdad? No en todas las celebraciones. Cuando hay incienso, eso también es un símbolo de honor, de purificación y de santificación. Y ustedes se han fijado que llegan los acólitos que tienen el incienso y el sacerdote lo sirve, y ya entonces empiezan a regar el incienso en todo el altar, alrededor del altar, y luego a toda la asamblea. Bien, ya el sacerdote entró, da el beso al altar. ¿Qué hace después? Nos saluda a toda la asamblea, que somos nosotros que estamos participando de esa celebración. ¿Cómo lo hace? Dice, el Señor esté con vosotros. Con ello, el sacerdote se anuncia y anuncia la celebración a toda la asamblea, ¿verdad? Y le anuncia, está la presencia del Señor con nosotros. Fíjense la frase, el Señor esté con vosotros. Al terminar el canto de entrada, el sacerdote y el pueblo hacen la señal de la cruz, ¿verdad? Que nos recuerda que el sacrificio de Cristo es la fuente de toda santificación, ¿verdad? Entonces vemos lo que ha sucedido, ¿verdad? El Señor esté con vosotros y ya hacemos la señal de la cruz. Luego viene un momento que es sumamente importante y es el acto penitencial. En este acto penitencial, ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote nos invita a todos al arrepentimiento. Nos invita a reconocer nuestras faltas, ¿verdad? ¿En qué hemos fallado? ¿Cuáles son nuestros pecados? Nos da un momento, permite un momento de silencio para que reflexionemos en esas faltas. Luego pedimos perdón como seres imperfectos, pecadores, que sabemos que le hemos fallado a nuestro Señor. Y finalmente el sacerdote nos da la absolución, aclarando, mis hermanos, que esta no es la absolución que recibimos en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Que esta absolución perdona nuestros pecados veniales, que ya nos prepara para vivir con mayor gozo, con mayor tranquilidad, con mayor libertad la Sagrada Misa. Entonces, eso es lo que significa la absolución que el sacerdote nos da en este momento. En el acto penitencial se manifiesta el sentimiento que tiene la iglesia de ser comunidad de pecadores. O sea, somos pecadores, ¿verdad? Sirve para que nos demos cuenta de la realidad del pecado, para que crezcamos en ese espíritu de penitencia y para que consideremos la inmensa misericordia de Dios, ¿verdad? Para eso es ese momento del acto penitencial. Me reconozco pecador, me reconozco pecadora, pero también reconozco cómo es Dios de misericordioso conmigo, que me está permitiendo en ese momento que yo le pida perdón por las faltas que he cometido, y Él me da la absolución a través del sacerdote. Luego viene el Señor ten piedad, que es un canto de súplica. En este canto nosotros aclamamos al Señor y solicitamos también su misericordia, ¿verdad? Señor, ten piedad de nosotros. Es lo que le estamos pidiendo. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Estamos
pidiendo la misericordia, solicitándole al Señor que sea misericordioso con nosotros. Este Señor ten piedad también se puede recitar, ¿verdad? Eso en algunas celebraciones se hace recitado y en otras se hace cantar. Eso no es ningún problema. Luego, ¿qué viene? A ver, ustedes vayan revisando ahí donde están. Después del Señor ten piedad, ¿qué es lo que tenemos? El Gloria. Efectivamente, el Gloria. El Gloria es un canto de aclamación y también de súplica. Se canta los domingos y se canta en celebraciones solemnes. Fíjense que respecto al Gloria hay un dato muy importante. Ustedes, si han sido observadores, se han dado cuenta que el Gloria no se canta ni en Adviento ni en Cuaresma, ¿verdad? ¿Recuerdan ese momento de preparación a la Navidad? Y recuerdan ese momento de preparación a la Pascua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es una manera de expresar que estamos en un caminar, que estamos en un peregrinar y que nos falta algo para ese gozo completo. Entonces, cuando hablamos de la Navidad, estamos peregrinando, estamos en ese caminar para luego celebrar la gran fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la Pascua, en la Cuaresma, ¿verdad? Estamos también en un momento de penitencia, de reflexión, de revisión de nuestras vidas y estamos preparándonos para una gran fiesta, ¿verdad? Que es la Pascua de Resurrección. Entonces, en esos momentos de preparación no cantamos el Gloria. Sí se puede hacer en algunas celebraciones solemnes, ¿verdad? En el caso de algunas fiestas especiales que se permite, aunque sea Cuaresma o que sea Adviento. Pero en términos generales el Gloria no se canta ni en Cuaresma ni en Adviento y no se canta durante la semana, sino que solo se canta los días domingos. Bueno, ¿cuáles son las excepciones a esta regla? ¿Verdad? La solemnidad de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre, y la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre. Aunque estemos en Adviento, en esas dos celebraciones sí cantamos Gloria, ¿verdad? Pero en el resto de celebraciones previas a la Navidad, en ese tiempo de Adviento, y previas a la celebración de la Pascua de Resurrección, no cantamos el Gloria, ¿verdad? Muy bien. En el canto de Gloria resaltamos el señorío de nuestro Padre, ¿verdad? Su carácter redentor y su filiación natural y divina. Después del canto del Gloria viene la oración colecta. En esta oración colecta todos oramos y en silencio pedimos por las intenciones de todos. En este momento, esas son las intenciones nuestras, las intenciones propias y personales. O sea, todas las intenciones que llevamos es en este momento en el que nosotros se las ponemos a nuestro Señor. Eso es en la oración colecta. Bien, esto es el primer momento, mis hermanos. ¿Recuerdan cómo dijimos que se llamaba esta primera parte? Son los ritos iniciales. El canto de entrada, el acto penitencial, el Señor ten piedad y el Gloria y la oración colecta. Ahora pasamos, y ustedes recordarán que es un momento en el que nosotros ya cambiamos aún nuestra posición, ¿verdad? Nuestro cuerpo, cómo está, porque estamos de pie en la primera parte, pero ya en este momento que viene nos sentamos, es la liturgia de la palabra. En este momento se escucha la proclamación de la palabra de Dios. Cristo mismo es quien lo hace, ¿verdad? La palabra de Dios encarnada. En este momento, en la liturgia de la palabra, se lee tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es una memoria que actualiza lo que recordamos, ¿verdad? Haciéndole eficaz en el momento de su proclamación a quienes se dirige. O sea, es importante esto porque la palabra se actualiza. O sea, no pensemos que porque eso fue escrito hace cuántos años, eso ya no está vigente. No, lo que hacemos es una actualización de la palabra y nosotros tenemos que ir a agudizar nuestros oídos para decir qué me está diciendo, qué me quiere decir mi Señor a través de la palabra. ¿Cuáles son las lecturas? Usted ya sabe porque usted se ha fijado, ¿verdad? Y se ha dado cuenta que en la celebración de la misa el día domingo tenemos, en realidad son primera lectura, salmo, segunda lectura y después el evangelio, ¿verdad? Y usted se ha fijado también que hay un lugar especial donde se lee.
O sea, la palabra de Dios no se va a leer en cualquier parte. Hay un lugar destinado en la iglesia donde se proclama la palabra, ¿verdad? Las lecturas se hacen en determinados, se seleccionan las lecturas dependiendo del periodo litúrgico en el cual estamos, ¿verdad? Y nos permite ir conociendo partes más significativas de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la idea es que el pueblo conozca el misterio de la redención y la salvación, ¿verdad? Todas las lecturas se leen en este espacio especial ya designado para ello en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo estamos los fieles? ¿Cómo estamos todos nosotros? Nosotros estamos sentados. Estamos sentados escuchando lo que se está leyendo. Y al final, pues se dice palabra de Dios. Esta no es una aclaración, no nos dicen palabra de Dios, dése cuenta que lo que acaba de escuchar es palabra de Dios. No, esa es una confesión de fe, ¿verdad? Cuando el lector dice palabra de Dios y nosotros respondemos, ¿cómo respondemos? Te alabamos, Señor, ¿verdad? Es una confesión de fe. Fíjense que en esto de las lecturas yo quiero señalar algo. Es muy difícil para nosotros, como lo veíamos en la clase pasada, mantener la atención en toda la celebración. Y con las lecturas, les digo porque a mí me pasa, ¿verdad? Empiezo a escucharle y yo digo, no me voy a distraer, le voy a ir siguiendo el hilo a todo lo que están leyendo los hermanitos. Y de repente, ¡fum! Un chispazo y se me fue. ¿Y en qué iban? ¿Y qué pasó? Entonces, algo que a mí me ha funcionado, y se los doy como tips para que lo tengan en cuenta, es leer las lecturas antes de llegar a la misa. Porque cuando las leemos antes ya vamos como preparados. Y esos momentos de lapsus, ¿verdad?, de distracción que podamos tener, cuando la hemos leído antes, no nos afectan, porque ya nosotros sabemos cómo va ese momento de lectura, ¿verdad? Entonces, yo les doy esa sugerencia, ¿verdad?, que ustedes traten de leer antes la lectura, antes de llegar a la misa. Entonces, esto es las lecturas previas. Pero luego también tenemos el Evangelio. ¿Qué diferencia el Evangelio de estas primeras lecturas de las que les hablé? Que se denomina primera lectura, salmo y segunda lectura. ¿Qué diferencia? Ya usted lo sabe. Que lo escuchamos de pie, primero. Que antes de la lectura del Evangelio se canta el aleluya. Salvo en el tiempo de Cuaresma no cantamos el aleluya, ¿verdad? Pero en todo el resto del año se canta el aleluya, lo escuchamos de pie. Y usted también ya se fijó en una diferencia, que el Evangelio no lo lee cualquier persona. El Evangelio lo lee el sacerdote, ¿verdad? Ojo con eso. O sea, las primeras lecturas las leen personas hermanos de liturgia o los monitores que ya están seleccionados, depende cómo tenga la parroquia su organización, pero el Evangelio lo lee el sacerdote. En ese momento, en el Evangelio, nosotros recordamos un pasaje de Dios hecho hombre, o sea, una enseñanza que el Señor quiere que llevemos en nuestro corazón. Cuando se finaliza esta lectura, pues entonces el sacerdote dice palabra del Señor, ¿verdad? Que estamos hablando que es nuestro Señor Jesús. Y con esto se diferencia de las lecturas del Antiguo Testamento y de las cartas de los apóstoles, que no son palabras que pronunció Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando se lee el Evangelio, se dice palabra del Señor y nosotros respondemos, ¿verdad? Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Termina el sacerdote la lectura del Evangelio. ¿Qué viene después? La homilía. Y la homilía es donde muchos nos dormimos, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cuánta gente vemos a veces cabeceando en la misa a la hora de la homilía? Y las mamás que tenemos a nuestros hijos, nos duelen los codos de estarle dando y dando para que el cipote despierte. Muy bien, es importante que no veamos de menos este momento de la homilía. La homilía es la predicación del sacerdote. No es la idea del sacerdote. Muchas veces perdemos la concentración en la homilía porque decimos, ay, este padre solo con sus ideas. Ya va a hablar de lo mismo. No sé cómo, pero siempre llega al mismo punto, ¿verdad? No, nosotros tenemos que por fe pedir que el Espíritu ilumine esas palabras que el sacerdote nos va a decir, cómo él va a darnos a nosotros, darle sentido al Evangelio y a todas las lecturas que hemos escuchado, ¿verdad? La homilía es una prolongación de la lectura bíblica, de lo que escuchamos previamente, ¿verdad?
y se hace con el fin de ayudarnos a captar el mensaje de esas lecturas, ¿verdad? Se trata de centrar, de actualizar en las necesidades de los que estamos participando, ¿verdad? Y nosotros que estamos escuchando debemos ser humildes, ¿verdad? Y tener nuestros oídos espirituales atentos a escuchar esa actualización de la palabra que la vamos a recibir a través de la homilía del sacerdote, ¿verdad? Las homilías, yo sé que algunos dicen, es que mire, muy larga la homilía, es que no, y es que yo mejor me voy a aquella iglesia, creo que lo decía Kelly la semana pasada, me voy allá porque mire, ahí la misa cortita, 40 minutos y esto ya estuvo, ¿verdad? Entonces, no, es que este padre habla mucho. Mis hermanos, hay que ponerse a pensar que si el padre habla mucho, pues será porque pues, eso es lo que necesitamos nosotros que nos diga, ¿verdad? Entonces tenemos que estar siempre abiertos y tratar de escuchar ese mensaje y de darle sentido a ese mensaje para nuestra vida. ¿Qué me quiere decir el Señor a mí a través de la homilía del sacerdote? Cuando termina el sacerdote la homilía, ¿verdad? Viene la parte del credo. El credo es la profesión de fe de nosotros como católicos. La comunidad reunida, ¿verdad? Y nos ponemos de pie de nuevo porque durante la homilía estuvimos sentados, pero al momento del credo nos ponemos de pie, ¿verdad? ¿Por qué de pie? Porque es una manera de, ¿se han fijado ustedes que cuando estamos de pie como que nos sentimos más imponentes, ¿verdad? Con más autoridad. No es lo mismo que usted diga algo estando sentado que diga algo estando de pie, ¿verdad? Y los que somos papás lo hemos vivido. Si queremos dar un mensaje fuerte a nuestros hijos, pues nos paramos y si es posible hasta hacemos en la mesa o algo. Aquí estoy yo. Pues fíjense que podríamos pensar que algo así es el credo. Me pongo de pie porque yo doy con el credo firmeza a mi fe, ¿verdad? ¿En qué creo? Eso es el credo. Estoy diciendo en qué creo, ¿verdad? Y a través del credo manifestamos el deseo de poner en práctica con hechos la fe que estamos proclamando, ¿verdad? En su momento van ustedes a hablar de todas las partes del credo y eso también es precioso y poco a poco van a ir aprendiendo qué significa lo que decimos nosotros en el credo, ¿verdad? Pero por el momento esto debe quedarnos claro, ¿verdad? Que es la profesión de fe de los católicos. ¿Qué viene después? Ya rezamos el credo, muy bien. Ahora viene la oración de los fieles. Recuerda que hacemos ahí, ¿verdad? Intercedemos por las necesidades de... ¿Se han fijado por quién se pide? Por el Papa, por la Iglesia, por los gobernantes, por la sociedad en general, ¿verdad? Y en ese momento el Espíritu también ilumina las peticiones que se van a poner en cada celebración eucarística, ¿verdad? Porque podemos pedir por necesidades de cualquier persona o necesidades de la comunidad. Aquí el celebrante o el párroco en realidad es el que al final organiza estas oraciones de los fieles. ¿Se han fijado que hay parroquias en las cuales la oración de los fieles es espontánea? Entonces el sacerdote dice, bueno, cualquiera puede presentar su petición, ¿verdad? Entonces el sacerdote es al final el que la organiza, pero si no es espontáneo, pues hay una serie de oraciones que se presentan en este momento, ¿verdad? Que es la oración de los fieles. No es la oración del sacerdote, es la oración de todos nosotros, los fieles que estamos participando en esa celebración. Hay sacerdotes que al finalizar dicen por las necesidades de cada uno de los que estamos viviendo esta celebración. Y ese es el momento para que usted, mi hermano, ponga su petición, ¿verdad? Póngasela al Señor. Ahí está. El Señor ya la conoce, sí, pero usted póngasela, porque el Señor es un Padre amoroso que sin duda la va a escuchar. Entonces, ese es el momento en la oración de los fieles. Bien, esta es la segunda parte de la que vamos a hablar, que es la liturgia de la palabra. Vamos a la tercera. No podemos decir que una es más importante que otra. Todas tienen su belleza, todas tienen su significado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tercera parte? La tercera parte es la liturgia eucarística. Y aquí, hoy que hablemos de ella, usted también vaya pensando en lo que nos dijo la hermana Kelly en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Hablaba del purificador, hablaba del copón, hablaba del cáliz, del pan y el vino, ¿verdad? Pues es en este momento justo es donde todo esto viene, ¿verdad? Sale allí en esa ceremonia, ¿verdad? En la liturgia eucarística. Lo primero que hacemos, mis hermanos, es presentar la presentación de las ofrendas.
Aquí también puede haber diferentes formas como se organiza, ¿verdad? Dependiendo del sacerdote, de la parroquia. Hay parroquias en las cuales hay una procesión de ofrenda, ¿verdad? Donde se lleva todo. Hay parroquias en las que no, que el sacerdote los tiene cerca y solo llega un acólito y le ayuda a él en ese momento. Hoy con esto del virus, pues yo he visto celebraciones en las cuales el sacerdote es el que hace todo, no tiene a nadie que le ayuda, pero al final lo que tenemos que pensar es que es un momento importante como símbolo, como significado, porque presentamos las ofrendas. Esta presentación de las ofrendas recuerda cuando los fieles llevaban de sus casas los dones que debían ser ofrecidos y que eran presentados al sacerdote. La presentación de las ofrendas tiene un significado bautismal. Quienes presentan las ofrendas, que somos todos, son bautizados en comunión con la iglesia, ¿verdad? Un solo bautismo. O sea, la presentación de las ofrendas tiene un significado bautismal. También, mis hermanos, tiene un significado eucarístico, porque ¿para qué presentamos las ofrendas? Las presentamos para que sean consagradas en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Tiene también un significado antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Es ese ofrecimiento de los frutos más representativos del trabajo del hombre. Es el ofrecimiento de cada fiel, cada uno que la está viviendo, de su vida, de su trabajo, de sus ilusiones, ¿verdad? Nosotros también estamos ofrendando, estamos presentando nuestra ofrenda al Señor. Y aquí recordarán ustedes que ese es el momento de la ofrenda monetaria, ¿verdad? Es un ofrecimiento también del fruto de nuestro trabajo, que al final es un trabajo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Entonces, nosotros también ofrendamos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras ilusiones en este momento. Y también estas ofrendas tienen un significado social, porque no son ofrendas individuales, sino que son ofrendas de toda la iglesia. O sea, no es Juan Carlos trae su ofrenda, a él, a ver, lo va a bendecir el Señor sin duda porque trae la ofrenda. No, miren, allá Kelly también la trajo y Gladys y ya no recuerdo sus nombres, pero póngase su nombre también ahí, ¿verdad? Pero no es usted, no es toda la iglesia, ¿verdad? No soy yo Gladys, no es una persona, sino que toda la iglesia la que está presentando esta ofrenda en ese momento. El sacerdote, ¿verdad?, bendice el pan y el vino, los levanta y dirige una oración. Es importante que hoy que está usted aprendiendo todo esto, mi hermano, lo vaya recordando cuando esté en la celebración eucarística, ¿verdad? Ya ese momento en el que él bendice y levanta el pan y el vino, ¿verdad? El sacerdote, el vino lo mezcla con agua. ¿Se han fijado ustedes eso? Ahí están las vinajeras. Hay una que tiene vino y otra que tiene agua. Entonces en el cáliz se sirve el vino y un poquito de agua. El agua nos representa a nosotros, a todos los fieles, y el vino es Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esta combinación del agua con el vino, verdad? Es la naturaleza humana que somos nosotros, que es el agua, que se une con la naturaleza divina, ¿verdad?, que Dios y que es el vino. También esta mezcla de agua y vino simboliza el agua y la sangre que brotaron de Cristo cuando fue traspasado por la lanza. Imagínense todo lo que significa esto, mi hermano. Ese poquito de vino y ese poquito de agua que el sacerdote levanta, bendice, eleva al cielo, lo que significa. Luego viene un momento de oración privada e incensación del altar, ¿verdad? Aquí es el sacerdote el que hace todo y nosotros debemos tener un corazón humilde en ese momento y confiar que nuestra oración llega como un aroma agradable a Dios. En ese momento es ofrecer, ¿verdad?, nuestra oración como un aroma que al Señor le agrada, sin duda.
Después de esto, fíjense que el Padre se lava las manos. Eso es un símbolo importante también. Se lava las manos y eso representa el deseo de purificar nuestro corazón antes de tocar las cosas santas. O sea, el sacerdote, que es el sacerdote, ¿verdad? Que se preparó para esa celebración. Pero en ese momento también él lava sus manos. Se está purificando. Y justo se limpia sus manos, fíjense mis hermanos, con el purificador, así se llama, ¿verdad? Con eso seca sus manos y él se está preparando ya para luego tocar todas esas cosas santas, que es lo que viene más adelante. El sacerdote en este momento hace una oración para ser limpio de cualquier iniquidad, limpio de pecado, ¿verdad? Pide en ese momento que el Señor también obre en él para que él sea digno de hacer ese sacrificio, ¿verdad? En la Sagrada Misa. Luego tenemos un momento de conclusión de la preparación de los dones. Entonces, todos nosotros suplicantes rogamos para que el sacrificio ofrecido sea agradable a nuestro Señor. Suplicamos para que el sacrificio sea agradable, porque puede haber sacrificios que usted los está haciendo, pero que no son agradables. Entonces, en este momento pedimos por ese sacrificio agradable a nuestro Señor. Luego viene una plegaria eucarística. ¿Qué es esta plegaria? Es una oración de acción de gracias y de santificación. Esta plegaria eucarística es la oración culmen de la Eucaristía, ¿verdad? Que es, digamos, en este momento el cierre de la Eucaristía, de la consagración, de todo este momento previo que el Padre ha estado realizando, ¿verdad? Y luego viene el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que es la oración que Jesús mismo nos enseñó. Y todos rezamos el Padre Nuestro. Y se han fijado ustedes que a veces rezamos este Padre Nuestro como que fuéramos loritos. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Se ha puesto a pensar usted en todo lo que dice con el Padre Nuestro? Que es la oración por excelencia, la oración que nuestro Señor Jesús dio. Cuando quieran dirigirse al Padre, háganlo así. O sea, piense en esto. Cuando el sacerdote le anime, le invite a rezar el Padre Nuestro. Hay una actitud con el Padre Nuestro. Bueno, al menos nosotros con los hermanos de liturgia lo hemos aprendido, ¿verdad? Que el Padre Nuestro se reza con las manos juntas, ¿verdad? Que el único que eleva las manos es el sacerdote. Nosotros estamos con las manos juntas, suplicantes ante nuestro Señor, ¿verdad? Y hay que orar el Padre Nuestro. Hay que fijarnos en cada expresión, en cada oración, qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a nuestro Señor a través de esa oración tan bonita que es el Padre Nuestro? Después del Padre Nuestro viene el rito de la paz. Es un rito tan bonito, ¿verdad? Ahora, bueno, hoy con el tema del virus, pues igual, no nos estamos dando el abrazo. Pero es un rito tan bonito, pero también cuando lo vemos deberíamos de reflexionar, ¿verdad? Si en realidad nosotros estamos dando ese saludo de paz, ese abrazo de paz, si de veras estamos sintiendo la paz. A veces estamos con nuestro cónyuge y estamos peleados con él y damos ese saludo de la paz así como que no quisieron. A veces hemos llegado enojados con nuestros hijos y ahí está nuestro hijo a la par, ¿verdad? Y entonces el saludo de la paz. Ay, a veces ve usted por allí a la fulanita que a usted no le cae muy bien. Pues este es un momento importante para desearnos la paz, para darle la paz a todos. Hágalo a la distancia, no importa que no abrace. Podemos expresar este saludo de paz, ¿verdad? Es porque a través de él expresamos nosotros el amor que Dios nos pidió que nos tuviéramos unos a otros. El Señor nos ha llamado a amarnos unos a otros. Hemos vivido la experiencia posiblemente que hemos llegado a la misa enojados con alguien de nuestra familia
Y a la hora de la paz, que tenemos que darnos el abrazo, ahí nos damos un abrazo especial y ahí se fue el enojo que llevábamos. Eso es maravilloso, mis hermanos. Esa es la paz. O sea, en realidad, sentir verdaderamente ese amor hacia los demás. No solo hacia el miembro de la familia, ¿verdad? Sino hacia todos los que estamos en ese momento viviendo esa celebración eucarística. Luego del rito de la paz, ¿verdad? Viene el momento de la fracción del pan. Ese alimento que necesitamos nosotros para renovar nuestras fuerzas físicas y nuestras fuerzas espirituales, para recargar las baterías en todo sentido, ¿verdad? Está listo. Entonces así el Señor Jesús lo partió y lo dio a sus discípulos. Y en este momento el sacerdote dice, bueno, aquí está. Esto está listo para que tú lo recibas, para que goces de este banquete. Y viene el momento de la comunión. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena, dice el sacerdote. Y se acuerda que decimos nosotros, ¿verdad? Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Retomamos aquellas frases del centurión, ¿verdad? Que se sentía indigno de recibir a Jesús en su casa. Es importante que reflexionemos cómo nos sentimos nosotros antes de la comunión. Llegamos como muy fuertes, ¿verdad? No, yo ya sé, voy directo a recibir la comunión. No, yo soy campeón, ¿verdad? Miren, yo, mi hermanita, usted no se imagina cómo llevo mi vida yo. Habría que ver, ¿verdad? Somos capaces de reconocer con humildad que somos indignos, ¿verdad? Pero fíjense qué maravilloso. Una palabra bastará para sanarnos. Yo esta expresión, esta cita, yo siempre que la digo, sí la digo con el corazón, fíjense. Y le digo, Señor, en realidad no soy digna, pero yo quiero disfrutar de este banquete. Así es que sana, Señor, sana todo lo que todavía ha quedado ahí que podría ser indigna de recibirte. Y para eso nos preparamos en este momento. Luego viene la comunión. Para comulgar, mis hermanos, primero, recuerdan ustedes que hay un ayuno eucarístico, ¿verdad? Que una hora antes de la comunión no debemos tomar ningún alimento excepto agua o algún medicamento, ¿verdad? Pero lo más importante, asegurémonos de estar en gracia de Dios. O sea, de ir a recibir la comunión libre de pecado mortal. En este momento inicial de la misa, con la absolución del sacerdote, se nos perdonaron los pecados veniales, pero los pecados mortales solo se nos perdonan en la confesión, en el sacramento de la reconciliación. Entonces yo debo estar seguro en este momento que estoy listo para recibir la comunión, para participar de ese banquete. ¿Se imagina usted? Piense, por ejemplo, que usted se va a una fiesta con el traje sucio, ¿verdad? Y usted se sienta a una cena muy bonita y se da cuenta que las manos están todas manchadas, todas llenas de lodo. Entonces no puede comer así. Tiene que ver cómo se limpia, porque si no, no va a poder disfrutar de ese banquete. Pues igual es la comunión, mis hermanos. Tenemos que estar listos, que estar preparados para recibirla. Y aquí quiero señalar algo que también es importante con el tema de la comunión. Y es que no debemos llegar a la Santa Misa solo a comulgar. O sea, para poder comulgar nosotros debemos haber vivido toda la celebración. No porque llegó usted a la hora de la consagración, como ya estuve en la consagración, entonces puedo comulgar. No. La comunión es para aquel que ha vivido toda esa celebración. Eso es sumamente importante. Téngalo presente, por favor, mi hermano, porque usted tiene que estar listo, porque lo que va a recibir es un banquete y tenemos que estar preparados para ello. Bueno, después de la comunión, ya ve usted que a veces se organizan de diferentes formas y volvemos a nuestra banca. Es un momento también de reflexión, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estamos viviendo? Yo una vez escuchaba a un sacerdote
que decía, cuando yo di ese tema de la Eucaristía en otro redil, pero lo mencionamos sacerdote en un momento, decía, ¿cuánto tiempo dura? Que alguien le preguntó, ¿cuánto tiempo dura el cuerpo de Dios en mi cuerpo? Dicen que 5 minutos, dicen que 15 minutos. Entonces dice el sacerdote, Dios va a durar en tu cuerpo lo que tú le permitas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar claros que estamos recibiéndolo a Él. Entonces usted tiene que dejarlo. Yo así le digo, Señor, cúbreme toda, completita, que pueda sentirte y conservarte dentro de mí. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a vivir con la comunión. Luego de la comunión viene la conclusión, ya es el cuarto momento de lo que hablábamos al inicio de la clase. Es un saludo a Dios y bendición. En este se pide la ayuda de Dios para todos los que han tomado parte en la Eucaristía, para que Dios les ayude en su vida diaria. O sea, es un llamado, ¿verdad? Que el Señor nos dé la fuerza para poder en nuestra cotidianidad hacer lo que Dios espera que hagamos. Con el amén final, el pueblo expresa la confianza en la misericordia de Dios, ¿verdad? Estamos confiantes en nuestro Señor. Y luego viene la despedida. Recuerda cómo se despide el sacerdote. Dice el sacerdote, podéis ir en paz. El Señor nos manda a ir en paz. Esa es nuestra misión, mis hermanos, ir en paz. Y esos sacerdotes que digan, vayan en paz y hagan vida lo que aquí han escuchado. Ese mensaje que nos llegó en la homilía, esa oración que el sacerdote dirigió en algún momento, hagamos la vida. Y a eso estamos llamados. Entonces dice, vayan en paz. Dice el sacerdote, podéis ir en paz. Ahora, yo le pregunto, ¿usted en realidad va en paz cuando sale de misa? ¿O va saliendo de misa y ya está peleando porque le dejaron el carro tapado y no puede salir del parqueo de la iglesia? ¿O se va subiendo al carro y ya va peleando con su hija, peleando con su hijo, con su esposo, con su esposa? ¿O está en el primer alto y ya está peleando con alguien que se acercó y que le manchó el parabrisas porque le tiró agua sucia? ¿O con aquel que no avanza rápido y usted ya quiere llegar a su casa donde sea que va? O sea, tenemos que ir en paz. Yo no sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado. Y no puedo decir que no me va a volver a pasar, en el nombre del Señor que no. Pero me pasó que yo venía de misa. Yo tuve mucho tiempo en el que iba yo sola a misa. Y entonces venía de misa y mis hijos me reclamaban. Y me dijeron, qué bueno que venís de misa. Porque si no vinieras de misa, a saber, ¿verdad? ¿Qué está diciendo eso? Que yo no iba con la paz que el sacerdote dice. No venía con esa paz que el Señor que debí recibir en la Santa Misa. Entonces, nosotros tenemos que ir en paz. Y no debemos olvidar, mis hermanos, que hemos recibido el cuerpo y la sangre de Cristo. Que Cristo está en nosotros. Y que es un privilegio el que vivimos nosotros los católicos, de recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. ¿Se imaginan qué bendición? Y que lo podemos recibir cuantas veces sea. Fíjense en esto, hay gente que dice, mire, yo solo una vez puedo comulgar en el día. No, fíjense que el derecho canónico dice que sí podemos comulgar hasta 2 veces, siempre y cuando, ¿saben cuál es la condición? Que vivamos toda la celebración. Entonces usted dice, mire, yo fui porque yo voy a misa todos los días en la mañana. Ay, qué bendición, mi hermano. Pero mire, fíjense que en la tarde hay una misa de difuntos. Pero como yo ya fui a misa, voy a llegar de cuando esté pasando ya. A la hora de la comunión, logro comulgar otra vez. No, ahí no se puede. O sea, usted puede recibir nuevamente la comunión, pero si usted ha vivido toda la celebración, toda la Santa Misa, entonces eso también es importante que a usted no se le olvide, ¿verdad? Bien, entonces tenemos nosotros, mis hermanos, que salir de la misa con esa alegría, con ese gozo, con la paz que el Señor nos ha regalado a través de esa celebración. Tenemos que vivir, mis hermanos, la misa completa, desde la entrada, desde esa procesión inicial del celebrante. O sea, no es cierto, mire, como llego a la hora del Evangelio todavía, me vale la misa. No, usted tiene que vivir todo. ¿Y saben cuál es la clave? Que no es por obligación. O sea, no es porque lo van a castigar, no es porque lo van a regañar,
Usted tiene que pedirle al Señor que ponga en usted el deseo de vivir la Santa Misa. Eso. Y el Señor lo va a hacer en usted. El Señor va a obrar, se va a dar cuenta y le va a disfrutar y ni va a sentir. Después va a pasar una misa de 2 horas y usted feliz de la vida porque lo está disfrutando. Pídale esa gracia a nuestro Señor, porque sí es una gracia de veras. Vivir la Santa Misa como debe hacerse, con dignidad, como nos lo dijo Kelly en la clase pasada, sin distracciones, sin estar tomando agua cada rato. Saben que yo una vez me puse a pensar en eso. Ay, de repente tengo sed, y como siempre andamos, ¿verdad? Nuestro clima es cálido. Pero pensé, si yo estuviera en otra reunión con otra gente, quizás no me atrevería a sacar mi botellita con agua ahorita. ¿Y por qué en misa sí lo hacemos? ¿Por qué no podemos aguantarnos un poquito? El celular, no es que mire, por cualquier emergencia, alguien me puede estar escribiendo. No, mi hermano, pídale al Señor que le permita gozar la Santa Misa sin distracción. Deje el celular descansando. Cuando salga de misa, 1 hora, entonces va a poder ver los mensajes, va a darse cuenta si alguien le ha llamado. Si usted estuviera en una reunión con un jefe, con el gerente, con el director, con el ministro, usted no estaría viendo el celular. Usted estaría en la reunión. Y a veces yo he estado en reuniones hasta de 3 horas en mi trabajo y no veo el celular. Me da pena que la gente vea que estoy viendo el celular porque va a decir la ministra, esta no me está poniendo atención a lo que le estoy diciendo. Entonces, igual, es más, porque está frente al Rey de Reyes, el Señor de Señores, en la Santa Misa. Entonces, dejemos el celular, dejemos de platicar con el que tenemos a la par. Pidámosle a nuestro Señor que nos dé la gracia de disfrutar, de vivir con gozo la Santa Misa. Para cerrar, mis hermanos, fíjense que yo quiero compartirles que el Señor ha obrado mucho en mí. Yo era una de esas que no mucho me gustaba la misa. Yo creo que cargo, el Señor, yo sé que en su misericordia, pues, Él siempre obra, pero yo no logré que mis hijos llegaran a amar la Santa Misa, porque yo no lo amaba así. Yo en mi familia me obligaban a ir a misa y nunca tuve quizá encontrarle el sentido a la misa. Yo soy divorciada y el tiempo que estuve casada, pues el papá de mis hijos tampoco. Y fíjense que llegó un momento en nuestra vida de pareja que me llegó a cuestionar, porque yo de repente tenía los chispazos, yo digo, era el Espíritu Santo que me quería hacer reaccionar, ¿vea? Yo decía, voy a ir a misa. Entonces, me acuerdo que buscaba misas cortas, pero en ocasiones él me decía, ¿y crees que a Dios le agrada que me dejes solo porque te vayas a misa? Y miren, y yo me quedaba en la casa, fíjense, no iba a misa. ¿Pero por qué? Porque para mí la misa no era tan importante. Entonces el Señor ha obrado en mí de tal manera que yo voy a la Santa Misa y yo la vivo, yo la disfruto, yo gozo con cada momento. En la Eucaristía, en la consagración, el saludo de la paz, las alabanzas. Y aún recuerdo una vez, yo ya la como, que tenía mi mejor amiga, iba a veces día sábado y me decía, mira, me dice, vamos a misa sábado. Fíjate cómo iba el domingo con mi hija y ya no iba a misa. Entonces el Señor fue obrando en mí. Créanme, mis hermanos, que ya voy a misa. A veces hubo un fin de semana que la vi virtual, que fui en la tarde presencial y fui el domingo, sábado y domingo. Y Él la he gozado. El Señor ha obrado y me ha permitido disfrutar de manera especial esta celebración. Así que les animo a que ustedes también lo vivan así, ¿verdad? Que el Señor les concede ese gozo cada vez que vivan la Santa Misa. Yo le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que nos haga la oración de cierre, por favor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre bendito y amado, gracias te damos por esta clase que nos has dado, esta instrucción. Te pedimos que nos bendigas, que nos abras el corazón, que nos abras la mente, pero sobre todas las cosas, que tengamos un corazón agradecido y listo a recibirte en cuerpo y alma. Recibir esa sangre poderosa tuya, ese cuerpo que nos bendice, que nos da fuerza, que nos da vida. Permítenos, Señor, tener ese sacramento siempre y te agradecemos en el nombre de Jesús por la oportunidad. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, mis hermanos, buenas noches. Gracias por estar en esta clase de Redil. Que el Señor obre maravillosamente en ustedes, en sus vidas, en todas sus familias. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Por favor, pueden ahí en Facebook también reportarse. Debí haberlo dicho al inicio, pero bueno, si no lo han hecho, reportes en Facebook, por favor, de que estuvo en la clase. Y si no, también tenemos el chat en el WhatsApp. Gracias, buenas noches, bendiciones. Muchas bendiciones.